Bueno, para terminar el curso de biotecnología vegetal, vamos a hacer un pequeño o un breve análisis acerca del análisis de las plantas transgénicas para determinar los fenotipos nuevos insertados. Para hacer un análisis de plantas transgénicas, lo primero que tenemos que hacer es confirmar la naturaleza transgénica de las plantas regeneradas. En este caso pueden ser analizadas de acuerdo a cualquier método de inserción, sea por biobalística, por Agrobacterium tumefaciens o por transferencia directa de protoplastos. En este caso, el primer paso es la detección de la presencia física del gen insertado en el DNA genómico de la planta utilizando cierto tipo de marcadores. ¿Sí? En este caso podemos utilizar Sauder-Blot para determinar la inserción y el número de inserciones, la PCR para confirmar la naturaleza transgénica o modificada de la planta al apuntar a cualquier tipo de marcador que se esté utilizando, y también podemos utilizar la hibridación in situ, tanto FISH como GISH, para poder detectar la presencia en una placa de tejido de la presencia del gen o del transgen. Una vez confirmado, nada nos garantiza que este gen se esté expresando o no. Así que también necesitamos hacer un análisis de la expresión del transgen y obviamente eso significa detectar nuestro RNA mensajero. Para ello vamos a hacer Northern blots, RT-PCR o hibridación in situ, que también se puede hacer. Pero, como ustedes saben, también el hecho de que se esté expresando el RNA mensajero no significa que también se esté traduciendo. Así que el siguiente paso es detectar a la proteína también. Y para ello nosotros utilizamos Western blot, ensayos enzimáticos, si por ejemplo nuestro transgen codifica una enzima, o inmunolocalización, que es algo parecido a la hibridación in situ, pero para proteínas. Luego de ello hay que verificar la estabilidad del transgen. Si nosotros estamos haciendo una transformación estable o una expresión transitoria, debemos determinar la estabilidad del gen haciendo un análisis genético de la descendencia de las plantas transgénicas, con excepción si hacemos de expresión transitoria. Obviamente, si hacemos de expresión transitoria, tenemos que evidenciar la presencia de la proteína recombinante en todos los días de experimentación hasta determinar el momento en el que ya no existe expresión génica. ¿Cómo hacemos el análisis genético? Pues con autopolinizaciones, retrocruces, y obviamente debemos comprobar que el transgen debe comportarse como un carácter dominante mendeliano. Una vez determinada la estabilidad del transgen, tenemos que continuar con el análisis molecular de la descendencia de plantas transgénicas. Tomen en cuenta que estas plantas se pueden reproducir y transmitir la característica, por lo tanto es necesario hacer todo el proceso. Em, si nosotros sumamos todos los tiempos en hacer en la obtención de la planta, el análisis y obviamente el análisis de la descendencia, pueden pasar hasta 6 años de investigación. Por lo tanto, la obtención de una planta transgénica puede ser tranquilamente una tesis de doctorado. Sin embargo, aunque 6 años pueda parecer bastante tiempo de obtención, el, es significativamente más corto el tiempo de obtención que si utilizáramos un método convencional. Obviamente los resultados son mucho más efectivos. Y bien, una vez que hemos terminado de estudiar todas las metodologías de modificación genética y la comprobación de las características modificadas, vamos a ver algunas aplicaciones de los organismos genéticamente modificados. Para esto tenemos que recordar que los avances en biotecnología vegetal, especialmente en el área de la ingeniería genética, se miden por generaciones. Entonces nosotros tenemos plantas genéticamente modificadas de primera, segunda y tercera generación. En primer lugar, las plantas de primera generación son aquellas que se enfocan en mejorar las características agronómicas. En este caso, tolerancia a herbicidas como el glifosato. ¿Cuál es el mecanismo de acción del glifosato? Inhibir la 5-enol piruvyl shikimato 3-fosfato sintetasa, la cual está relacionada directamente con la síntesis de aminoácidos aromáticos. En este caso, eh, todo lo que es triptófano, fenilalanina y tirosina. ¿Sí? Hay algo que aclarar y es que el glifosato
al ser un herbicida de última generación y apuntar directamente a una enzima específica, eh, no es tan tóxico en comparación con los herbicidas clásicos, ¿sí? Además, por la estructura molecular del glifosato es fácilmente inactivado por bacterias del suelo. Sin embargo, este herbicida no es selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace diferencia entre las malezas y tampoco entre nuestras plantas. Por lo tanto, la modificación genética que se hace con respecto al glifosato es obtener una planta que integre un gen de la enol piruvyl shikimato 3-fosfato sintetasa que pueda resistir al glifosato. Básicamente es aislada de una bacteria, la cual tiene una modificación que impide que sea reconocido su centro activo por parte del glifosato. Adicionalmente, este gen es expresado o controlado por un promotor inducible por glifosato. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el glifosato no está presente, este gen no está activo. Cuando el glifosato se presenta, este gen se activa y codifica la enzima que va a resistir al glifosato. ¿Sí? El cultivo más importante de todos es la soya Roundup Ready, que es soya resistente al glifosato. Aquí podemos observar, si ustedes se fijan, la estructura de la molécula del glifosato y el ácido 3-fosfoenolpiruvilchiquímico. Si ustedes se fijan, tienen una estructura más o menos parecida. Entonces, al ser parecidos, son reconocidos por el centro activo de la enzima y este se une covalentemente a su centro activo. Por lo tanto, bloquea el ingreso de este precursor químico y no se da la síntesis de aminoácidos aromáticos. Como un dato adicional, solamente para completar lo que ya sabíamos, el glifosato no es tóxico para las personas. El glifosato, al ser un compuesto químico que inactiva un gen eminentemente vegetal y bacteriano, no tiene por qué hacernos daño. Sin embargo, obviamente se debe hacer las comprobaciones necesarias. Entonces aquí les he puesto una pequeña tablita en donde se evalúa la dosis letal del glifosato comparado con otro tipo de sustancias de alta distribución, ¿sí? Medida en dosis letal 50. La dosis letal 50 es la dosis que mata al 50% de la dosis de la población experimental. Entonces podemos ver que el herbicida glifosato tiene una dosis letal 50 de 5 gramos por kilogramo. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona de 100 kilogramos tendrá que consumir 50 gramos de glifosato. A ver, no. Una persona de 100 kilogramos tendrá que comer 500 gramos, es decir, medio kilo de glifosato para morirse. Nadie consume eso, entonces significa que su dosis no es tan letal, ¿sí? La dosis letal 50. En comparación con la sal de mesa, que tiene una dosis letal de 3 gramos por kilogramo. Si nosotros nos podemos ver, la misma persona de 100 kilogramos necesita 300 gramos de sal, consumir 300 gramos de sal para morir. Son 200 gramos menos que el glifosato. Por lo tanto, se requiere menos para matar. Eso significa que es más tóxica. Entonces podemos llegar a la conclusión que la dosis letal 50, mientras más baja es, más tóxica es la sustancia. La vitamina A o el retinol tiene una dosis letal 50 de 2 gramos por kilogramo. En este caso podemos observar que una vitamina es más letal, es más venenosa que el mismo glifosato. La aspirina 1 gramo por kilogramo y la nicotina, que es un alcaloide, tiene una dosis letal de 53 miligramos por kilogramo. De esta tabla es la sustancia más tóxica. Adicionalmente, dentro de la primera generación de plantas transgénicas, una de las características más importantes agronómicas que se busca mejorar es la resistencia a insectos. Es por ello que se han desarrollado plantas que expresan las proteínas Bt de Bacillus thuringiensis, el cual es un insecticida biológico que produce proteínas tóxicas, entre ellas las proteínas Cri y la thuringensina, que son específicas para atacar diferentes insectos, ¿sí? La cuestión o la ventaja de estas plantas que expresan la proteína Bt es que no tienen efecto para otros organismos como por ejemplo los polinizadores.
puesto que las bacterias BT son específicas para una cierta familia de insectos. ¿Sí? Entre las ventajas que tiene es un aumento del rendimiento, puesto que los insectos ya no se comen la cosecha. Reducción del uso de insecticidas químicos, no se elimina por completo, sino solamente se reduce. No podemos prescindir de los insecticidas químicos. Sin embargo, si hay una reducción que ronda el 60% en la utilización de insecticidas químicos. Una eliminación más eficiente, puesto que al ser selectivo, deja sin al ser selectivo, no le causa ningún daño a otro tipo de insectos. ¿Sí? Además, una característica importante y casi nadie toma en cuenta es que al evitar las mordidas de los insectos se evita la infección fúngica. Por lo tanto, la presencia de contaminantes fúngicos extremadamente tóxicos en la comida, como por ejemplo las aflatoxinas. Estas toxinas son producidas por hongos del género Aspergillus, que es muy común en los silos, en estos sitios en donde se almacena el grano. Entonces, cuando existe una alta humedad dentro de un silo, empiezan a desarrollar aflatoxinas. Y estas pueden ser hepatotóxicas y altamente carcinogénicas. Aquí podemos ver un ejemplo del cultivo más importante, que es el maíz, el maíz, atacado por una plaga determinada que le va a causar una infección. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos que este maíz exprese la proteína BT, se evita la afectación y por lo tanto podemos observar que no tenemos las mordidas ni el grano comido por el insecto, mejorando el rendimiento y otras ventajas más. Otro ejemplo de plantas de primera generación es la construcción de plantas androestériles. ¿Cómo se hace una planta androestéril? En primer lugar, vamos a explicarlo a partir de una planta wild type, una planta que no se ha modificado. En este caso podemos ver la estructura delantera, en la cual nosotros podemos observar las microesporas y en el interior de estos lóculos el tapetum, que es el tejido que va a generar las microesporas. Cuando se desarrolla normalmente el tapetum, se desarrollan las microesporas que después eh, se convertirán en granos de polen, que es lo que se hace en una planta androestéril mediante modificación genética. Se hace una construcción genética con un promotor específico de anteras y además con un gen de una proteína citotóxica denominada barnasa. La barnasa es una RNasa producida por un bacillus que se llama Bacillus amyloquefaciens. Por eso se denomina Bacillus amyloquefaciens RNasa. Entonces, esta RNasa lo que hace es comerse el RNA mensajero de las células, provocándoles la muerte. Al estar bajo el control del promotor TA29, que es específico de anteras y más específico de tapetum, podemos observar que en los lóculos de las anteras no existe tapetum, por lo tanto no existen microesporas. Y a su vez tampoco existe el polen. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Este fenotipo puede ser restaurado mediante cruces o mediante la utilización de otro tipo de construcción genética. En este caso, vamos a utilizar una construcción adicional en la cual nosotros podemos observar que está el fenotipo restaurado, con la utilización del Barnstar, que es una proteína que inhibe a la Barnasa, puesta bajo el control del mismo promotor. ¿Sí? Este Barnstar pudo estar aquí, puede llegar a esta planta previamente androestéril por cruzamiento o por transformación genética. ¿Sí? En este caso tenemos el Barnstar y la Barnasa, que cuando se juntan se inactivan y por lo tanto se inhibe se promueve la formación del polen. Esto está bajo una patente, que si usted esta patente es una patente de Syngenta, la cual ustedes pueden entrar y ver con total facilidad. ¿Sí? Otro ejemplo es la generación de maíz tolerante a estrés abiótico o gemes tolerantes de estrés abiótico. Entre ellos el maíz
en el cual se utilizan chaperonas de bacterianas de protectoras de RNA para evitar la desnaturalización de las mismas provocada por la sequía. Entonces, ¿qué es una chaperona? Una chaperona es una proteína que tiene esa misma función, ¿no? Funciona como chaperonas de otras moléculas. En este caso pueden existir chaperonas de proteínas y chaperonas de RNA. Las chaperonas de RNA lo que evitan es la desnaturalización del RNA, promoviendo la transcripción y la traducción de proteínas. Aquí podemos ver el estudio en el cual podemos ver las inclusiones de las chaperonas que están fusionadas al gen de la RFP, que es la modificación de la GFP, con otra, con una GFP que es de expresión constitutiva. Entonces podemos ver la acumulación de esta proteína en cuerpos de inclusión en el interior de la planta. Estas lo que hacen es evitar que se degrade el RNA mensajero, por lo tanto proporcionan tolerancia a la sequía. Aquí podemos ver cómo se desarrollan las plantas, el control versus la planta modificada con estas chaperonas, en donde se puede evidenciar obviamente un incremento en el rendimiento bajo condiciones de estrés y déficit de agua. Esto es una patente desarrollada por Monsanto y por Bayer. Una vez que nosotros hemos ya mejorado las características agronómicas, necesitamos modificar cierto tipo de características también para ser más atractivas al consumidor. En este caso, la segunda generación de plantas transgénicas se enfoca en la mejora de la calidad. ¿Qué es la mejora de la calidad? En generar un incremento o una mejora en las propiedades nutricionales y organolépticas. ¿Qué significan nutricionales? Que puedan tener un incremento en contenido de aminoácidos esenciales u organolépticas, por ejemplo, cambiar la composición de ácidos grasos, incrementar los compuestos, los niveles de compuestos saludables o simplemente mejorar el sabor, olor o presentación. Otra característica de las plantas de segunda generación es el desarrollo de propiedades tecnológicas, entre comillas. ¿Qué significa una propiedad tecnológica? Significa una propiedad que pueda proporcionar una facilidad durante el proceso de cosecha o dentro del proceso de eh, aprovechamiento industrial. Ejemplo, una cosecha más fácil. Una modificación en la arquitectura de la planta que permita una cosecha mecánica, por ejemplo, es una propiedad dentro de la segunda generación de plantas transgénicas. Otra es generar una propiedad que nos permita mejorar el transporte, evitar el aplastamiento durante el transporte. O mejorar las características de procesamiento, por ejemplo, eliminando cáscaras, eliminando semillas, lo cual aumenta el rendimiento y evita operaciones unitarias que pueden ser innecesarias durante la obtención de cierto producto agroindustrial. Y finalmente, la conservación post cosecha, es decir, características que permitan incrementar la vida útil tanto en refrigeración como sin refrigeración de nuestros productos obtenidos, ¿sí? Así como características de marketing, cualquier modificación en la forma que le dé un valor agregado a nuestro producto final se puede considerar como plantas de segunda generación. En este caso vamos a ver algunos ejemplos, tal cual fue el tomate Flavor Saver, desarrollado por Carl Jin en el año 1994. El tomate Flavor Saver fue el primer transgénico aprobado para el consumo humano. Este transgénico tenía una característica esencial, que es una característica de procesamiento, el cual tenía una inhibición de la expresión de la enzima poligalacturonasa, en este caso con un RNA mensajero en antisense. ¿Qué quiere decir esto? El antisense se transcribe, reconoce al sense del RNA mensajero y activa el mecanismo de silenciamiento génico, en este caso de la poligalacturonasa. ¿Para qué sirve esta enzima? Esta enzima es la denominada pectinasa, la cual está relacionada con procesos de maduración y obviamente con la pudrición de los frutos. Al inhibirse esta poligalacturonasa, se disminuye el ablandamiento de la fruta. Por lo tanto, incrementa la vida del fruto y mejora otro tipo de propiedades como el transporte o como el procesamiento, ¿sí? Los tomates maduran en la mata
evitando la maduración artificial con etileno. Sin embargo, este producto fue un fracaso comercial. ¿Por qué fue un fracaso comercial? Que básicamente el sabor del tomate no era lo que se esperaba, ¿sí? Al final se incrementaba el costo y algunos tomates eran bastante insípidos, otros eran demasiado dulces, ¿sí? La compañía quebró y fue absorbida por Monsanto. Otro ejemplo de una planta de segunda generación es el famoso Golden Rice, que es un arroz transgénico creado para sintetizar beta-caroteno en el endospermo de la semilla. En este caso, el Golden Rice es el primer ejemplo de modificación genética mediante técnicas de ingeniería metabólica. En este caso, lo que se hizo fue integrar en el genoma, reconstruir la ruta del beta-caroteno. En este caso, incluyendo en el genoma los genes de la fitoenosintasa de narciso y de la fitoenodesaturasa de Erwinia uredovora, bajo el control del promotor GT1, el cual es específico de semilla. En un principio se obtuvo un arroz dorado que le llamaron Golden Rice 1, el cual tenía bajos contenidos de beta-caroteno. Sin embargo, este arroz no producía la cantidad necesaria de beta-caroteno que se necesitaba para cubrir la dosis mínima diaria. Se desarrolló nuevamente un Golden Rice, en este caso la segunda versión, el cual era una mejora del anterior. En este caso, se cambió el gen de la fitoenosintasa del narciso a la del maíz y en este caso se obtuvieron grandes cantidades de beta-caroteno acumulado. Como podemos observar aquí, el Golden Rice 2 tiene alto contenido de beta-caroteno. En este caso ya era necesaria una sola porción del Golden Rice para cubrir la cantidad de beta-caroteno que necesitábamos las personas. En este caso, el Golden Rice tenía como objetivo ayudar a reducir el alto número de casos de ceguera, susceptibilidad general a enfermedades y muertes tempranas en muchos niños en países de vías de desarrollo, donde el arroz es su alimento principal y además también tenían carencias de vitamina A. Si ustedes desean un poco más de información acerca del Golden Rice, pueden entrar aquí a la página en donde el inventor del Golden Rice, el investigador austriaco Ingo Potricus, da una completa descripción y pueden encontrar además los artículos científicos relacionados con el Golden Rice. En tercer lugar, tenemos otra característica de segunda generación que es eliminar la alergenicidad. En este caso, les voy a explicar acerca de un caso de un transgénico fallido con respecto a la eliminación de la alergenicidad. En algún momento se trató de desarrollar una variedad de soya que, bueno, más bien sí, una variedad de soya que integraba una sobreexpresión de una proteína, una albúmina, que se arriesga en metionina y tronina, lo cual tienen básicamente déficit de estos alimentos, por lo cual no pueden ser utilizados para alimentos de animales. Esta soya expresaba el gen de la albúmina de las nueces del Brasil y se utilizó como alimento para el ganado. En pruebas de laboratorio, algunas personas alérgicas a la nuez de Brasil presentaron reacciones alérgicas contra los extractos de soya transgénica. Presentaron algunas un shock anafiláctico y tuvieron que ser ingresadas. Este incidente fue utilizado por varios grupos para implementar un argumento anti-OGMs. Sin embargo, aunque no estuvo planeada para el consumo humano, esta soya nunca fue comercializada, puesto que se aplicó el principio de precaución. Al generar una reacción alérgica no necesariamente a los animales, sino a las personas que las iban a manipular, representaba un riesgo. ¿Sí? Y aunque la alergia a la nuez de Brasil no es tan frecuente, el hecho que unas pocas personas hayan presentado las alergias significa que este cultivo no era apto para la manipulación. ¿Sí? Actualmente, la técnica de transgénesis es utilizada para eliminar las proteínas alergénicas de otro tipo de alimentos, como por ejemplo el maní. En este artículo nosotros podemos observar
un, un ejemplo de un artículo científico en el cual se utilizaron eh, RNAs de interferencia para silenciar a los alergenos inmunodominantes. En este caso son dos proteínas, ARH2 y ARH2P. Cada una de ellas genera una proteína separada por un intrón, el cual es la causa principal de las alergias del maní. Entonces en este caso se generó un cassette que contenía dos secuencias antisense para estas dos proteínas, controladas bajo el 35S, el terminador de la octopina sintasa, que es otro terminador parecido al terminador NOS, y un cassette con NPT2, que es nuestro marcador de selección. Al final se pudo identificar que las plantas versus el control tenían bajos índices de la presencia de la proteína alergénica. ¿Sí? Entonces en este caso funcionó adecuadamente la técnica. Ahora, ¿son los transgénicos de primera y segunda generación de interés para los países desarrollados? Probablemente sí, puesto que representan un mayor ingreso para los agricultores, más beneficios para el ambiente y además los de segunda generación presentan un cierto pero limitado beneficio para el consumidor que no está totalmente claro, sin embargo se puede presentar. Pero la producción de OGMs de primera y segunda generación dejó de ser prioridad en los países desarrollados. En este caso, ahora se enfocan en el desarrollo de plantas genéticamente modificadas de tercera generación, las cuales están enmarcadas dentro de lo que se conoce como molecular farming. El molecular farming constituye plantas transgénicas diseñadas para ser usadas como biofactorías. ¿Sí? En este caso, para la producción de farmacéuticos en la biofarming, ejemplo, drogas, proteínas terapéuticas, vacunas, anticuerpos, producción de proteínas industriales o químicos, como enzimas para industrias alimenticias, aceites industriales, entre otras, desarrollo de plantas como materia prima para procesos industriales, como por ejemplo en la modificación de la composición de aceites, almidones, enriquecimiento de celulosa, entre otras, la fitorremediación para descontaminación de suelos, aguas y ambientes específicos. En este caso, retirar metales pesados, solventes orgánicos, entre otros. Todas estas aplicaciones constituyen lo que hoy se conoce como molecular farming. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las plantas como biofactorías? Comparada con sistemas de producción de bacterias, levaduras y células animales, son sistemas de producción establecidos fácilmente y de forma barata, puesto que se basan en técnicas de agricultura milenarias. El escalado es fácil en respuesta a las demandas del mercado. Las proteínas generalmente son producidas de forma activa con las modificaciones post-traduccionales correctas. En este caso, hay varios artículos en los cuales se ha permitido corregir este tipo de deficiencias que tenían los modelos iniciales. Posibilidad de síntesis directa en determinados órganos vegetales, facilitar el almacenamiento estable, transporte y distribución en los sumideros de las plantas, como por ejemplo semillas, frutos, tubérculos, tallos, etc. Posibilidad de desarrollar métodos simples de purificación. No existe riesgo de contaminación de las proteínas con patógenos humanos o animales, puesto que los patógenos de las plantas son filogenéticamente incompatibles con el de los seres humanos, el cual representa un serio problema con el cultivo de células humanas, por ejemplo las células ELA, o las células animales como por ejemplo las células BHK o las células CHO. Y aquí les he puesto algunos ejemplos de molecular farming que ustedes pueden verificar. Por ejemplo, la producción de proteínas recombinantes en exudados de plantas. Este es un artículo de Nature que salió en el año 2000 básicamente. ¿De qué se trata este artículo científico? Básicamente aprovechándose que las raíces de ciertas plantas pueden emitir exudados hacia el suelo, lo que se hizo fue transformarle a esta planta para que incluya genes de proteínas recombinantes, en este caso pueden ser enzimas para la aplicación industrial o proteínas terapéuticas que estén bajo el control de promotores que se exuden a través de las raíces. En este caso aquí se puede ver una plantita de tabaco que excreta una silanasa.
la cual degrada al pigmento azul que está a su alrededor y genera un halo blanco que indica la presencia de la silanasa en las raíces de este tabaco. Pues cambiamos nosotros la silanasa por una proteína recombinante de interés y podemos obtener un producto interesante. Aquí les he puesto un artículo en donde se analiza la producción de un anticuerpo monoclonal en plantas utilizando patrones de N-glicosilación humanizados. ¿Qué significa un patrón de glicosilación humanizado? Significa que estas proteínas van a salir con los patrones de glicosilación humanos y sin los patrones de glicosilación de plantas. Aquí podemos ver la comparación. ¿Cuál es la ventaja de esto? En que las proteínas, en este caso los anticuerpos, que son proteínas altamente glicosiladas, ya salen con los patrones específicos y los costos de la humanización o de la glicosilación ex vivo se reducen considerablemente. Las proteínas salen activas y no necesitan ningún tipo de modificación adicional. Acá podemos ver otro ejemplo en la producción de bioplásticos en el cual se utiliza a las plantas genéticamente modificadas en la producción de un termoplástico biodegradable conocido como polihidroxibutirato. Entonces aquí podemos ver las hojas de las plantas, en este caso de Arabidopsis thaliana, las cuales tienen cuerpos de inclusión de polihidroxibutirato. Luego este es recuperado y luego utilizado para la elaboración de plásticos. Aquí podemos ver el mismo ejemplo en Arabidopsis thaliana, el cual tiene varios niveles de acumulación de polímeros, en este caso en los cloroplastos. Como podemos observar aquí, estos cuerpos de inclusión corresponden a las inclusiones de polihidroxibutirato. Aquí podemos ver otro ejemplo de producción de bioplásticos, en este caso utilizando ingeniería metabólica, es decir, reconstruir la ruta a partir de los metabolitos secundarios de la planta para generar polihidroxibutirato y polihidroxivalerato, el cual básicamente cuando se funden forman un copolímero que proporciona propiedades más interesantes a los bioplásticos obtenidos. Acá podemos ver otro ejemplo de fitorremediación en el cual se utilizan plantas de Arabidopsis thaliana que producen un gen bacteriano que se conoce como MERV, el cual le confiere resistencia a los órganos mercuriales. Inclusive absorben este tipo de compuestos. Acá podemos ver otro ejemplo de un artículo en el cual se induce una tolerancia al aluminio por la modificación de la síntesis de citrato en el ciclo de Krebs. Producción de anticuerpos, en este caso para tratamiento de ciertas afecciones, en el cual se utilizan vectores virales y vectores de plantas específicamente para producir anticuerpos que se ensamblan directamente in vivo. Finalmente, un último ejemplo es la obtención de nanopartículas inmunoabsorbentes basados en el tobamovirus que despliegan proteína A. En este caso, la proteína A, las partículas, son adheridas a la cápside y luego son inyectadas para que a través del torrente sanguíneo distribuyan la proteína A sin ningún tipo de reacción adicional. Entonces, el último nivel de avance en la biotecnología vegetal. Si desean estudiar un poco más acerca del molecular farming, aquí les he puesto algunos links de algunas empresas en donde ustedes pueden ver los avances más importantes en el aspecto del molecular farming.